Cientos de tumbas cubiertas por la arena de un desierto de Sudán, levantadas por grupos que quizás sean completamente desconocidos para ti. Una proteína atrapada en un diente durante 400.000 años que nos sugiere que el Homo erectus sigue, en parte, dentro de alguno de nosotros. O porque 9 de cada 10 personas del planeta utilizan la mano derecha. ¿Y qué relación puede tener eso con caminar erguidos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar. Soy JJ Priego y hoy te traigo 10 noticias arqueológicas fascinantes. Y prepárate porque hoy volvemos a viajar por todo el planeta. Desde los hornos de metal del suroeste de España de hace 5.000 años hasta los oasis moribundos de la Ruta de la Seda. Y descubriremos que el gran comercio entre Oriente y Occidente quizá no murió por la guerra, sino de sed. Cruzaremos el desierto de Sudán siguiendo a un pueblo de pastores y entraremos en una de las primeras ciudades del mundo, una ciudad que se hizo más próspera, repartiendo mejor la riqueza. Y nos asomaremos a un santuario que una inundación enterró y paradójicamente salvó. Y recuerda que si te quedas con ganas de profundizar en estos descubrimientos, tienes todos los detalles en nuestra web fundacionpalar.com. En la descripción de este vídeo también tienes los papers y las noticias con sus links. Así que abróchate el cinturón y disfruta de este viaje por la historia, con lugares bajo la arena, moda de reyes y muchísima ciencia. ¡Vamos allá! Pues eso, vamos con las noticias. Los espacios sagrados que el desierto guardó. Entre el antiguo Egipto y el reino de Nubia existe un desierto que durante mucho tiempo ha pasado desapercibido. Sin embargo, parecía estar esperando a que alguien lo observara con detenimiento. En la región de Adbai, en el este de Sudán, un equipo internacional acaba de cartografiar desde el espacio, utilizando imágenes satelitales, 280 monumentos funerarios de piedra. Y aquí está lo más interesante, porque solo se conocían 20. 270 son completamente nuevos y los han bautizado como Adbai Enclosure Burials. Probablemente estos fueron construidos entre el 4500 y el 2500 antes de nuestra era, y algunos son enormes círculos de piedra de hasta 80 metros de diámetro. Y en su interior aparecen restos humanos enterrados junto a animales como vacas, cabras y ovejas, una disposición que se interpreta como parte del ritual funerario. Pero, ¿quiénes eran estas personas? Pues bien, se trataba de comunidades pastoriles del Sáhara, asociadas al periodo en que aquella región todavía era verde, unas comunidades con una tradición cultural propia, distinta a la del Valle del Nilo. De hecho, el conjunto de monumentos es tan grande que los investigadores calculan que la construcción de uno de los complejos analizados habría requerido más de 170 jornadas completas de trabajo para una sola persona. Este tipo de espacios reafirma la idea de que estos eran concebidos como algo más que un cementerio. Estamos ante zonas ceremoniales de gran importancia, espacios esenciales para la cohesión social de las comunidades nómadas y pastoriles. Y la pregunta que deja el estudio es enorme. Si en un desierto tan poco estudiado aparecen de pronto 270 monumentos, ¿cuánta historia del Sáhara continúa enterrada bajo la arena? Metalurgia avanzada en la prehistoria peninsular. Durante décadas se pensó que las primeras comunidades metalúrgicas de la península ibérica utilizaban tecnologías sencillas. También se creía que dependían de conocimientos introducidos desde el exterior, especialmente por pueblos como los fenicios. Sin embargo, un nuevo estudio, liderado por el doctor Moisés Rodríguez Bayona, de la Universidad de Huelva, plantea un escenario muy diferente. Publicado en el Journal of Archaeological Science, el trabajo analiza la metalurgia del tercer milenio antes de Cristo en el suroeste peninsular. El estudio se centra en el yacimiento de Cabezo Juré en Alosno, en Huelva, con producción de metal datada hacia el 3100 a.C. Y los resultados revelan un notable dominio técnico por parte de estas comunidades prehistóricas, ya que utilizaban infraestructuras muy especializadas como hornos, crisoles y toberas, y aplicaban procesos como la fundición, la forja y el recocido para fabricar herramientas y objetos metálicos como cuchillos, hachas y punzones. Pero lo más interesante es el concepto que introduce el estudio: los llamados ciclos de trabajo complejos, es decir, fases coordinadas y repetidas en las que convivían dos modelos de producción al mismo tiempo. Por un lado, talleres domésticos a pequeña escala, y por otro, sistemas intensivos y especializados. Este estudio cuestiona directamente el modelo tradicional que ha dominado durante décadas la interpretación de la metalurgia prehistórica y demuestra que más de 1000 años antes de la llegada de los fenicios, las comunidades del sur peninsular ya habían desarrollado sistemas metalúrgicos altamente complejos y tecnológicamente avanzados. Interesante, ¿no? La Ruta de la Seda no murió por la guerra.
murió de sed. La mayoría de las veces, la caída de la ruta de la seda se explica utilizando nombres enormes, que si el final del Imperio Mongol, las guerras entre reinos asiáticos, el auge de los barcos y de las rutas marítimas. Pero, ¿y si la verdadera causa fue mucho más sencilla y mucho más radical? Pues bien, un equipo de la Universidad de Wuhan y de la Academia China de Ciencias ha pasado más de 10 años investigando la cuenca del Tarim. Nos encontramos en el desierto del Taklamakan, uno de los lugares más áridos del planeta. Allí, los investigadores dataron cientos de restos vegetales que habían crecido junto a ríos hoy desaparecidos. ¿El resultado? Pues que entre los años 1500 y 1650, los grandes ríos que atravesaban el desierto redujeron drásticamente su caudal. Y sin agua, no hay oasis, y sin oasis, no hay caravanas. Los corredores verdes que sostenían el comercio se secaron. Los conflictos por el agua se dispararon y el coste de atravesar el desierto se volvió insoportable. Pero cuidado, esto no elimina el peso de la política ni el impacto de las rutas marítimas. Lo que hace es complementar esas explicaciones. Y cuando el agua regresó entre 1650 y 1900, ya era demasiado tarde, ya que el comercio mundial se había trasladado al mar para siempre. Así que una de las mayores redes comerciales de la historia cayó porque el agua dejó de estar presente. La proteína que llevas dentro desde hace 400.000 años. Y si te dijera que algunos humanos actuales llevan en lo más profundo de su biología un rastro de Homo erectus de hace 400.000 años. Un equipo del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología de China, liderado por Xiao Mei Fu, ha publicado en Nature algo que hace apenas unos años parecía imposible de detectar. Y atención, porque aquí debemos ser muy precisos. No han recuperado ADN. Han recuperado proteínas del esmalte de 6 dientes fósiles de Homo erectus, procedentes de yacimientos chinos como Zhoukou-Dian, el famoso enclave del hombre de Pekín. Esto se llama paleoproteómica y sirve justo donde el ADN ya no sobrevive. Pues bien, los investigadores encontraron 2 mutaciones. La primera es completamente nueva, no aparece en ningún otro linaje humano y confirma que todos aquellos Homo erectus pertenecían a una misma población. La segunda es fascinante, porque también está en los denisovanos, esos parientes de los neandertales. La hipótesis que proponen los autores es interesantísima. Esa variante pudo pasar del Homo erectus a los denisovanos, y desde ellos muchísimo tiempo después llegar a ciertas poblaciones humanas actuales del sudeste asiático y Oceanía. Y así, una vez más, observamos cómo el árbol de la humanidad se compone de entramados complejos que nada tienen que ver con una secuencia lineal. El santuario que una catástrofe salvó. A veces, la naturaleza destruye algo y otras veces, al destruirlo, lo conserva para siempre. Ponzo, cerca de Padua, en el norte de Italia, las obras para construir una carretera sacaron a la luz un santuario de hace unos 2500 años. El hallazgo comenzó durante las tareas de revisión del terreno realizadas antes de la construcción, pero muy pronto quedó claro que se encontraba ante un complejo arqueológico de enorme valor. Lo que apareció bajo tierra es extraordinario. Bloques de piedra con inscripciones, algunas escritas en latín, pero la mayoría grabadas en alfabeto véneto, la lengua de los pueblos que habitaban esta región antes de la expansión de Roma. Se trata de piezas votivas, ofrendas religiosas. Varias de ellas fueron grabadas en 3 de sus caras, para que pudieran contemplarse desde distintos ángulos dentro del espacio ceremonial. Y junto a ellas aparecieron estructuras que podrían corresponder a templos o edificios de culto. Pero, ¿cómo logró conservarse tan bien? Pues gracias a una gran paradoja. En la antigüedad, el río de la zona se desbordó y así una enorme inundación sepultó el santuario bajo capas de barro, sedimentos y grava, y aquella catástrofe terminó protegiéndolo durante milenios. Y quizá lo más interesante es que el lugar no perdió su importancia de repente. Las evidencias arqueológicas indican que el santuario siguió utilizándose y transformándose durante la época romana. Se incorporaron nuevos elementos, pero sin romper por completo con las tradiciones anteriores. Así que estamos, por tanto, ante una oportunidad excepcional para comprender cómo las comunidades locales conservaron parte de sus prácticas religiosas mientras se integraban gradualmente en el mundo romano. La ciudad que prosperó repartiendo. Muchas veces asumimos que cuando una sociedad crece y se enriquece, la desigualdad crece con ella. Sin embargo, una ciudad de hace 4000 años nos cuenta exactamente lo contrario. Hablamos de Mohenjo-Daro, una de las primeras grandes ciudades del mundo, perteneciente a la civilización del Valle del Indo. Un estudio liderado por el Dr. Adam Green de la Universidad de York y publicado en la revista Antiquity ha analizado el tamaño de cientos de viviendas a lo largo del tiempo. ¿Y qué descubrieron? Pues que la distancia entre las casas más grandes y las más pequeñas no aumentó con los siglos, se redujo. En su momento de mayor madurez y productividad,
La brecha de riqueza era comparable a la de una pequeña aldea agrícola. Es decir, Mohenjo-Daro no solo presentaba niveles de igualdad superiores a los de sociedades contemporáneas de Mesopotamia y Grecia. Además, a medida que la ciudad maduraba y alcanzaba su máximo esplendor, esa igualdad se incrementaba. La explicación propuesta por los investigadores se basa en una gobernanza colectiva, en una sociedad que invertía en sistemas de provecho comunitario, porque allí lo que se priorizaba era la cooperación y la distribución igualitaria, y ese factor pudo ser una de las claves para sostener la prosperidad de la ciudad durante siglos. 5 trajes para gobernar un reino. Una túnica bordada puede ser tan clara como un texto escrito, porque en el medievo africano, la moda también era política. Un equipo de la Universidad de Varsovia ha reconstruido físicamente, pieza a pieza, 5 trajes pertenecientes a la élite de la Nubia cristiana, los de 2 reyes, 2 madres reales y un obispo. El proyecto recibió el nombre de Costume of Authority, y para llevarlo a cabo, los investigadores combinaron restos arqueológicos, análisis químicos de los tintes y, sobre todo, los espectaculares murales de la Catedral de Faras. Nos encontramos en el reino de Makuria, un poderosísimo estado cristiano africano del que sin embargo se habla muy poco. ¿Qué revela su ropa? Pues una estrategia. Cuando en el siglo X un rey nubio entraba en la catedral, vestido con su tlamis, que es una capa de lana decorada con un panel bordado y con una corona de inspiración bizantina, no necesitaba pronunciar una sola palabra. Todo el reino entendía quién gobernaba y bajo qué protección divina lo hacía. Aquellos trajes no eran solo adornos, era una forma de construir autoridad. Al principio, Makuria tomó elementos visuales procedentes de Bizancio, pero con el paso del tiempo desarrolló una gramática propia, cada vez más reconocible, porque la moda en este caso no habla de sumisión, tampoco de una independencia repentina. Habla de algo mucho más interesante, de cómo un reino africano adaptó, transformó y terminó haciendo suyo un lenguaje visual de poder. Y nosotros, 1000 años después, podemos volver a contemplarlo gracias a la arqueología. El cementerio más antiguo del centro de la península ibérica. Durante mucho tiempo se ha pensado que algunas de las primeras grandes construcciones funerarias de la península ibérica se desarrollaron sobre todo en las zonas costeras. Sin embargo, un nuevo estudio sugiere que las comunidades del interior también levantaron monumentos de gran entidad desde fechas muy tempranas. El yacimiento se llamaba el de la Silla y está situado en Illescas, en Toledo, y ha sido estudiado por un equipo liderado por la Universidad de Alcalá, con resultados publicados en el Cambridge Archaeological Journal. Su antigüedad, pues finales del quinto milenio antes de nuestra era, más de 6000 años. Por lo tanto, se trata de la necrópolis monumental más antigua conocida en todo el interior peninsular. Pero lo más interesante no es solamente su antigüedad, también destaca su organización interna, porque el conjunto parece responder a una planificación clara del espacio funerario. Una gran tumba monumental rodeada por un recinto de fosos y en torno a ella otras estructuras más pequeñas distribuidas de manera ordenada. Los investigadores plantean que estas agrupaciones podrían reflejar la existencia de distintas unidades sociales o de parentesco, aunque por ahora su interpretación continúa siendo objeto de estudio. Además, el lugar fue utilizado durante generaciones. En algunas tumbas transcurrieron casi 2 siglos entre un enterramiento y el siguiente, y eso revela una memoria colectiva y una continuidad extraordinarias. El hallazgo obliga a replantear algunos modelos sobre los orígenes y la expansión del megalitismo en la península ibérica. En lugar de interpretar el interior como un territorio periférico o como un receptor tardío de estas tradiciones, los nuevos datos muestran que pudo desempeñar un papel mucho más relevante en las primeras manifestaciones monumentales. Las familias mosaico tienen 5000 años, hijos de relaciones anteriores, personas sin lazos de sangre que conviven y se quieren como una familia. Podríamos pensar que se trata de algo propio del siglo XXI. Pues bien, el ADN indica que ya existía en pleno neolítico. Un equipo de la Universidad de Kiel ha publicado en Science el análisis genético de 203 individuos enterrados en tumbas megalíticas de Alemania. El estudio mostró que las personas depositadas en una misma sepultura no siempre mantenían relaciones directas de parentesco biológico, es decir, que el acceso a determinados espacios funerarios no dependía exclusivamente de los lazos de sangre, sino que pudo estar condicionado también por relaciones sociales de convivencia o de pertenencia al grupo. Pero eso no es todo. El estudio también documenta casos de una movilidad muy elevada. En una de las tumbas se identificó a un joven cuyo padre biológico había sido enterrado a unos 250 kilómetros de distancia, una prueba clara del desplazamiento de personas entre comunidades diferentes. Además, en estos enterramientos apenas aparecen vínculos genéticos con los constructores de megalitos de Britania o Escandinavia. La razón, la hipótesis que gana más fuerza, sostiene que la expansión del fenómeno megalítico no se produjo necesariamente mediante grandes migraciones de población.
pudo extenderse a través de la difusión de ideas, prácticas y tradiciones entre comunidades diferentes. Eso sí, debemos ser cuidadosos. Estamos hablando de lazos sociales flexibles, no exactamente de nuestras familias modernas. Pero la lección sigue siendo igual de especial. La familia hace 5000 años ya era mucho más que la sangre. ¿Por qué la mayoría de las personas son diestras? Mira tu mano dominante. Lo más probable es que sea la derecha. Aproximadamente 9 de cada 10 personas la utilizan con preferencia para realizar la mayoría de sus tareas cotidianas. Y se trata de una característica sorprendentemente estable, presente en prácticamente todas las poblaciones humanas conocidas. Pero, ¿por qué? Esa es una de las grandes preguntas de la evolución humana. El 90% de las personas en todas las culturas y en todas las épocas prefiere utilizar la mano derecha. Sin embargo, entre chimpancés, gorilas y bonobos, diestros y zurdos aparecen mucho más repartidos, pero nosotros no. Nosotros somos mayoritariamente diestros. Pues bien, un equipo de las universidades de Oxford y Reading ha analizado a más de 2000 individuos pertenecientes a 41 especies de primates, y el estudio ha sido publicado en PLOS Biology y ha llegado a una conclusión muy interesante. La intensidad de la preferencia por una mano parece estar relacionada con dos factores fundamentales: el tamaño del cerebro y el bipedismo, es decir, caminar sobre dos piernas. Y la secuencia es lo más interesante. Primero, caminar erguidos liberó nuestras manos y reforzó el sesgo. Hizo que tuviéramos una mano claramente dominante. Y después, cuando nuestro cerebro aumentó de tamaño, ese sesgo fuerte se orientó hacia la derecha. Las dos juntas. Ninguna parece suficiente por sí sola. La relación es tan estrecha que los investigadores pudieron reconstruir la lateralidad de nuestros antepasados. Ya mostraban una ligera preferencia por la derecha. Y esa tendencia se fue reforzando con el Homo erectus y los neandertales hasta llegar a nosotros. ¿Y por qué siguen existiendo personas zurdas? Eso, reconocen los propios autores, todavía es una incógnita. Pero la próxima vez que cojas algo con la mano derecha sin pensarlo, recuerda, ese gesto tan natural es la huella de millones de años de evolución caminando erguidos. Y hasta aquí las noticias. Impresionante, ¿verdad? Pues si te ha gustado este vídeo, ya lo sabes, dale un buen like, suscríbete al canal de la Fundación Palar y activa la campanita para no perderte ningún capítulo de esta aventura arqueológica. Y visita también nuestra página web fundacionpalar.com, porque allí encontrarás artículos, vídeos y proyectos fascinantes sobre arqueología y paleontología en todo el mundo. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.